Bien, bienvenidas. Vamos a empezar nuestro estudio para la tarde de hoy, donde seguimos deleitándonos con este capítulo del apóstol San Pablo a los Corintios, Corintios 15, y justamente hoy llegamos al final de esta carta, de este capítulo, perdón, al final de esta predicación apostólica sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente llegamos bastante bien porque llegamos con el Pentecostés, con la finalización de la fiesta de la Pascua, en donde vemos cómo Cristo es la primicia de los que vamos a resucitar el último día, y el apóstol San Pablo nos va al día de hoy a traer un poco en cuanto a eso. Y hemos visto que la semana pasada hablamos un poquito acerca de cómo el apóstol San Pablo nos movía en dos ámbitos, en el ámbito terrenal y en el ámbito celestial. Nos hablaba un poco acerca de lo que significa la corrupción versus la incorrupción, la deshonra versus la gloria, la debilidad versus el poder. Y otra de las cosas que traía el apóstol San Pablo era el cuerpo natural, este cuerpo animal que tenemos nosotros, cómo va a ser transformado en un cuerpo celestial. Y cuando hablaba de cuerpo celestial, no hablaba de un cuerpo intangible, sino más bien hablaba de un cuerpo real, tangible, de carne y hueso, así como el cuerpo de Jesús, que como se le apareció a sus discípulos y les mostró las marcas de la cruz, las marcas de nuestra redención, y ascendió a los cielos con ese mismo cuerpo y está ahorita sentado a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros. Así también nosotros vamos a resucitar y vamos a estar en la gloriosa eternidad con nuestro Señor. Entonces vemos cómo hemos ido viendo este capítulo, temas como la tradición apostólica, que es la predicación de los apóstoles. Hemos visto acerca de cómo la resurrección es un hecho, cómo las primicias de la resurrección son para cada uno de nosotros porque Cristo ha resucitado. Vemos el bautismo, o estuvimos viendo el bautismo ligado a la resurrección. El apóstol San Pablo estuvo hablando un poco acerca de esto de cómo va a ser la resurrección. Él no contesta cómo vamos a resucitar, sino más bien dice que vamos a tener cuerpos glorificados. Y ahí va a empezar toda esta discusión del apóstol San Pablo sobre lo terrenal y lo celestial. Y hoy vamos a ver la victoria final, el aguijón de la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Entonces, vamos a leer este último o esta última porción de nuestro capítulo para el día de hoy, y dice así: pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos para iniciar este estudio bíblico del día de hoy. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias te damos, Señor, por la resurrección de tu Hijo Cristo Jesús, porque en ella tú nos garantizas, Señor, la victoria sobre la muerte. Gracias te damos porque ya, Señor, nosotros podemos apreciar y disfrutar de todo eso, aun cuando nuestros ojos terrenales no lo puedan ver.
Te pedimos que nos acompañes el día de hoy por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces empezando en el versículo 50, el apóstol San Pablo nos va a decir: pero os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, aquí el apóstol San Pablo no está dando una descontinuidad nuevamente entre lo que es el cuerpo terrenal y el cuerpo celestial. Hemos visto eso la semana pasada y hemos visto cómo nuestros cuerpos van a ser glorificados y esos cuerpos glorificados heredarán el reino de los cielos. Ahora yo les tengo una pregunta aquí que me gustaría que me la contestaran. Cuando el apóstol San Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, esto, ¿a qué referencia bíblica se nos está dando aquí? ¿Qué referencia bíblica el apóstol San Pablo nos está dando aquí? ¿En qué otra parte de la Biblia encontramos esto mismo? Quizás cuando... ¿Sí? Perdón, Patricia. No, sigue Rebeca, yo te escucho. En la Santa Cena. En la ¿No? Santa Cena se habla del cuerpo y la sangre de Cristo, pero aquí nos está diciendo carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. ¿Qué texto bíblico nos habla de eso? Quizás cuando el Señor está hablando con Nicodemo. Exactamente, exactamente. Cuando Jesús habla con Nicodemo, él le dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es necesario nacer del agua y del espíritu, porque lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, cuando el apóstol San Pablo y cuando las escrituras en general hablan acerca de carne y sangre en este contexto, está hablando acerca de el cuerpo animal, el cuerpo en general, este cuerpo terrenal que no puede heredar el reino de los cielos. Es por eso que el apóstol San Pablo va a decir, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. ¿Por qué? Porque en el cielo eterno no puede estar lo corrupto, porque es para la eternidad. Entonces vemos que aunque ya Dios ha ganado esto para cada uno de nosotros y ya el bautismo nos da garantía y nos da a nosotros la vida eterna y la salvación, a diario seguimos batallando con la carne y con la sangre. A diario seguimos batallando con nuestros propios deseos. Pero ¿qué es lo que vino a hacer Cristo por cada uno de nosotros? A revertir lo que hizo Adán y Eva en el jardín del Edén, a revertir la tentación, a revertir el pecado. Y fíjense, por ejemplo, en esta pintura, que quizás se ve muy pequeña, pero esta pintura nos habla un poco acerca de la historia de la salvación. Y de un lado se puede ver cómo Adán y Eva son expulsados del paraíso, son expulsados del Edén por haber escuchado la voz de la serpiente, por haber desobedecido a Dios, por haber corrompido la carne y la sangre perfecta que Dios había creado y que ahora todos nacemos, y ya hemos visto los textos, ahora todos nacemos bajo la imagen de Adán, imagen de semejanza de hombre, nacemos cada uno de nosotros, pero también vemos que Dios dejó una promesa, y Dios dejó la promesa de la simiente prometida. Dios dijo, y la Virgen dará a luz a un hijo, el cual se llamará Emmanuel. Y este Emmanuel, Dios con nosotros, es Cristo Jesús, quien vino a darnos perdón y salvación, quien vino y tomó nuestra propia carne y sangre para redimirla, para quitar la corrupción de la carne y ahora transformarla en una carne incorrupta, en una carne que va a ser que ya es en Cristo Jesús una carne glorificada, pero que todavía nosotros no tenemos en estos momentos. Estamos esperando
la consumación de los tiempos. Estamos esperando ser transformados por nuestro Señor Cristo Jesús, pero todavía estamos batallando con la carne caída en pecado. Entonces, Lutero va a decir: habéis oído a los sabios y a los espíritus facciosos predicar en contra de este artículo y preguntar burlonamente: ¿cómo se llevará a cabo esto, la resurrección? ¿Qué clase de cuerpo tendremos? Por eso os aconsejo y advierto fielmente que os pongáis en guardia contra la carne y la sangre, y contra toda la sabiduría e ideas humanas que puedan surgir. No supongáis que obtendréis y retendréis este artículo de esta manera, porque no se reconoce de otra manera que no sea desde el cielo por la fe, que el Espíritu Santo debe otorgar. En resumen, regiros por eso, no sea que penséis y viváis como lo hace la carne y la sangre, que no cree nada en absoluto y vive como que si fuéramos a permanecer aquí para siempre. Esfuérzate para obtener la resurrección, porque tales maneras y pensamientos carnales y mundanos no pertenecen al cielo. Todos deben cesar y desaparecer. Entonces, quien nos lleva a comprender el artículo de la resurrección es el Espíritu Santo. Es ese Espíritu Santo que vino, que celebramos el domingo, que seguimos celebrando esta semana, en la semana del Pentecostés, que vino a brindarnos y a otorgarnos la fe a cada uno de nosotros. Y cuando Lutero dice aquí, esfuérzate para obtener la resurrección, él no está hablando acerca de una obra que yo tengo que hacer para ganar el cielo, sino más bien ese esfuérzate es perseverar en la fe, es mantenerse firme en la fe, es pelear la buena batalla de la fe, como siempre va a recomendar el apóstol San Pablo. Y como dice también Apocalipsis, aquel que se ha mantenido fiel, Dios le dará la corona de la vida. Entonces, nos tenemos que mantener firmes y fieles, confiando en la resurrección, en que estos cuerpos corruptos van a ser transformados en cuerpos incorruptos. Entonces, el apóstol San Pablo va a decirle a los corintios algo importante, y él les va a decir: hey, hermanos de Corintios, les tengo un gran misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, esto no es que sea top secret, que sea un secreto de Estado que no se pueda saber, pero en realidad los misterios, y el apóstol San Pablo nos va a decir como, vamos a hacer así, mínimo dos grandes misterios en esta carta a los Corintios. El primero es el misterio de la Santa Cena, de cómo en el pan y en el vino está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos va a hablar y nos va a decir este gran misterio. No todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados, todos seremos, nuestros cuerpos van a cambiar. Unos sí van a ser llamados por esas trompetas a levantarse del sepulcro, como cuando Jesús llamó a Lázaro y le dijo: Lázaro, sal del sepulcro, y Lázaro salió del sepulcro. Así muchos de los que duermen van a ser levantados, y otros vamos a decir así, serán transformados. Entonces, esto es un gran misterio que nosotros lo aceptamos por fe, de que vamos a ser transformados. Pero no es una transformación gradualmente, como sucede, por ejemplo, con la santificación, con nuestra vida de santificación, que es una vida gradual, que es una vida en la cual el Espíritu Santo nos acompaña a cada uno de nosotros a vivir nuestra vida bautismal. No, esta transformación es inmediata, es enseguida, es en el momento. Y el apóstol San Pablo nos dice: lo incorruptible será transformado. Pero no solamente los cristianos seremos transformados, el mundo entero será transformado, creyentes y no creyentes. La diferencia entre el creyente y el no creyente es que el creyente, por la fe en Cristo Jesús, va a ir al cielo, al goce eterno. El no creyente, porque no tiene fe, va a ir al fuego del infierno, donde no va a poder morir,
y va a ser torturado eternamente y para siempre. Entonces, para esto, Lutero, también que tiene mucha sabiduría, nos va a decir, esta es la última parte. En ella San Pablo quiere impartirles un secreto, porque es un apóstol piadoso, que se preocupa por su bienestar. Le gustaría que entendieran bien este artículo y lo recordaran, y que no se dejaran llevar por ninguna otra conversación suelta. Por eso les confía algo especial, que no consta en ninguna otra parte, a saber, cómo será el cuerpo del último día. Porque como dijo, que nadie puede entrar al cielo con este cuerpo animal perecedero y que este cuerpo natural tendrá que salir un nuevo cuerpo espiritual. Alguien podría inquietarse y preguntarse, ¿qué pasará con los que aún viven el último día? ¿Permanecerán así o también resucitarán? Aunque no sean enterrados y no se descompongan como los otros que murieron anteriormente. Pablo revela este gran secreto de modo de respuesta. Dice que así sucederán estas cosas. No todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Entonces, si nosotros formamos parte de la generación que no va a morir, sino que va a ser transformada, no lo sabemos y no nos corresponde indagar en eso, no nos corresponde esperar y decir, bueno, sí, en 2023 va a ser el fin del mundo. No, solamente Dios el Padre sabe el día y la hora. Y nosotros simplemente como iglesia aguardamos a nuestro Señor, aguardamos al novio con esas lámparas encendidas, como leemos en la parábola de las 10 vírgenes. La iglesia o son las 5 vírgenes sensatas que tratan de mantener el fuego de la fe encendido. Y esperando a el novio, esperando a Cristo, a que Cristo venga a buscarnos para llevarnos ahora a la gran mansión celestial que Él ya ha preparado. Entonces, gran misterio es este, va a decir el apóstol San Pablo, y va a decir, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, el apóstol Pablo, si se han dado cuenta, es a veces cíclico. Vuelve a un tema y vuelve a ese mismo tema y vuelve a traer ese tema, pero lo hace para clavar el punto, para decirnos qué es lo que en realidad es la verdadera fe. Entonces, aquí el apóstol San Pablo está hablando en términos de vestimenta. Y esto nos hace pensar en dos, vamos a decir, en dos pasajes bíblicos. El primero, la parábola acerca de las bodas, cuando entra el rey para ver a quienes habían sido convidados. Y por ejemplo, dice el texto, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces no cualquier vestimenta nos da acceso al reino de los cielos, sino la vestimenta que Cristo ha ganado por cada uno de nosotros. ¿Quiénes son estos que están aquí reunidos, alabando y glorificando al Cordero? Pregunta el apóstol San Juan al ángel, y él le dice, tú sabes quiénes son, aquellos que han pasado por la gran tribulación, aquellos que han enjugado su ropa con la sangre del Cordero. Entonces, por ejemplo, si uno va a un evento que dice, es un evento elegante, un evento de etiqueta, uno no puede ir, yo no puedo ir con mi ropa diaria, tengo que ir con un traje formal. Lo mismo sucede, por ejemplo, el domingo, yo por mi oficio no puedo ir con una ropa cualquiera, yo no puedo ir en chanclas a la iglesia, no. Uno tiene que ser coherente con el sitio al cual uno está y quién es quien viene a servirnos a cada uno de nosotros. Si, por ejemplo, uno a una fiesta va y se viste y se pone su mejor vestimenta para que el mundo nos vea, ¿por qué no en la iglesia? Si viene el Rey de Reyes y Señor de Señores a servirnos a cada uno de nosotros. Entonces Dios nos advierte aquí y Dios nos dice que esta carne
incorrupta se va a vestir de, esta carne corrupta, perdón, se va a vestir de incorrupción, y esto mortal ahora va a ser inmortal. Y es por eso que Lutero en el Catecismo Mayor, él va a decir, cuando nuestros pecados y nuestras conciencias nos oprimen, de modo de que digamos, sin embargo, yo estoy bautizado y por estarlo se me ha prometido que seré salvo en mi cuerpo y en mi alma y tendré vida eterna, porque por ello ocurre el bautismo. Estas dos cosas, es reconocido, es rociado el cuerpo que no puede captar sino el agua, y además es pronunciada la palabra de Dios, la cual el alma capta. Y como ambas cosas constituyen un solo bautismo, el agua y la palabra, también el cuerpo y el alma constituyen una sola cosa y serán salvos y vivirán eternamente. Entonces el bautismo nos da a cada uno de nosotros acceso al cielo eterno. Y es por eso que uno de los himnos bautismales, uno de mis himnos favoritos, es Bautizado en Cristo soy, y es donde uno confiesa en ese himno que por causa de Cristo Jesús, por causa de nuestro Dios, bautizados somos en Cristo Jesús. Y Lutero va a seguir diciendo, ya no en el Catecismo Mayor, sino en su explicación a Corintios 15, va a decir, Pablo se queda con este tema para llegar a este hermoso texto con el que va a cerrar. Él quiere decir que no solamente embalsamaremos y seremos llevados al cielo y dejaremos todo lo que pertenece a las necesidades de esta vida, casa, hogar, ropa, zapato, etc. Y veremos perecer y arder hasta convertirse en ceniza todo lo que hay en la tierra, sino que también nos despojaremos de todo lo que es innato de la esencia perecedera, el comer, el beber, el dormir, de modo que ya no tenemos que forzarnos ni trabajar. Todo esto debe ser desechado de un momento y ser renovado para la gloria y el esplendor eterno. Seremos cambiados no solo con respecto al lugar, sino también con respecto a nuestro cuerpo. Entonces perecerá inmutable e imperecedero, permanecerá inmutable e imperecedero. Entonces, tanto Pablo como Lutero nos están aquí enfocando en lo que va a ser la vida eterna. Ya no vamos a necesitar los bienes temporales. Los bienes temporales son necesarios aquí en la tierra y no despreciamos los bienes temporales como muchas sectas desprecian estos bienes temporales y se retiran porque ven pecaminosidad en cuanto a eso, en cuanto a esos bienes que Dios nos da. No, son bendiciones para cada uno de nosotros, pero ya cuando estemos en el cielo no vamos a tener necesidad de nada de eso. Y es por eso que el apóstol San Pablo va a seguir, ya casi finalizando su discurso, va a traer estas hermosas palabras. Y cuando lo corruptible se haya vestido de incorrupción, nuevamente el apóstol sigue usando las mismas palabras y sigue una y otra vez cíclicamente con esto de corrupción y lo incorruptible. Esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, fíjense que la semana pasada hablábamos acerca de este dicho que dice, la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. Pero en realidad, la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, porque la palabra de Dios nos dice que por la muerte de Cristo, ya la muerte no tiene ninguna victoria sobre cada uno de nosotros. Isaías profetizó y dijo, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová al Señor toda lágrima de todos sus rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y si Jehová lo ha dicho, Jehová lo va a cumplir, porque fiel es el que ha prometido. Y dice también el profeta Oseas, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Entonces ya aquí Dios nos está diciendo y estaba profetizando por medio de Isaías, por medio de Oseas, lo que iba a ser la victoria final de Cristo sobre la muerte. La muerte ya no tiene, vamos a decir así, control y dominio sobre nosotros. Aunque sí
por ahora vivimos en estos cuerpos corruptos, en estos cuerpos que día a día van envejeciendo, día a día van perdiendo fuerza, día a día se van marchitando. En un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Y es por eso que como cristianos nosotros decimos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí hay consuelo. Aquí hay alegría, aún en medio de la muerte, porque sabemos que no vamos a permanecer muertos, sabemos que no vamos a permanecer en el sepulcro, porque Cristo, aquel que se encarnó, aquel que tomó nuestra propia carne para darnos salvación y perdón a cada uno de nosotros, Él murió, pero también resucitó. Y Él resucitó entre los muertos para ser la primicia de todos los que van a resucitar. Y es por eso que Lutero va a seguir explicando esto del apóstol San Pablo y va a decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aunque en la actualidad solo vemos lo contrario, es decir, que no tenemos más que lo perecedero colgado en nuestro cuello, que llevamos una vida miserable e inmunda, que estamos sujetos a toda clase de angustias y peligros, y que al final no nos espera más que la muerte, pero la fe se aferra a Cristo. Pero la fe que se aferra a Cristo es capaz de engrandecer pensamientos muy diferentes, engendrar pensamientos muy diferentes. Puede prever la existencia nueva, puede formarse una imagen y vislumbrar una condición en la que esta forma perecedera, miserable, es borrada por completo y sustituida por una esencia pura y celestial. Entonces puede, mis queridos hermanos, que hoy en día estemos rodeados de muerte. Hoy en día lo que veamos es muerte, hoy en día lo que veamos es destrucción, hoy en día veamos estas guerras sin sentido, veamos cómo países ahorita lo que están es creando miedo, lanzando misiles al mar para demostrar quién tiene más poder sobre el otro. Y todo esto nos hace pensar: no, es que la muerte es lo más seguro, es que no hay nada más. Pero nosotros como cristianos tenemos el consuelo que hay en Cristo Jesús. Todas estas cosas que estamos viviendo, todas estas cosas, Cristo las advirtió. Nuestro Señor nos las advirtió. Y por ejemplo, Jesús decía: nación se levantará contra nación, pero y va a haber guerras y todo esto. Pero cuando tú pienses que es el fin, aún no es el fin. Hay que seguir predicando el mensaje. Y cuando veas que que hijo se levanta contra padre, que este se levanta contra el otro y piense que es el fin, aún no es el fin, porque hay que seguir predicando el mensaje de salvación. Y después el Señor va a decir: y cuando veas todo esto, vas a ver cómo el Hijo de Dios desciende del cielo y nos va a llevar a cada uno de nosotros, los creyentes, al cielo eterno. Entonces, aunque nuestros ojos carnales hoy en día no vean esto, sino lo que vean es destrucción, y lo que vean es muerte, lo que vean son cosas de la carne caída en corrupción, nosotros tenemos la confianza de que la muerte, que el aguijón de la muerte ha sido vencido por Cristo Jesús, aquel que sufrió y aquel que fue pinchado, aquel que fue mordido en el calcañar por la serpiente. Entonces, ya aquí el apóstol San Pablo va a cerrar esta predicación y va a decir: ya el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que el aguijón de la muerte es el pecado. Y esto es así porque el pecado entró al mundo. Cuando Dios le dijo y le dio el mandato a Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque ciertamente el día que comieran, ciertamente morirán, Dios lo que dijo, lo dijo en serio. Y vemos que en Génesis 5, las genealogías, las Toledot, se nos dice y se nos enseña que después de la caída en pecado, todo ser humano es engendrado a imagen de Adán y todos los seres humanos mueren. Y esto es así por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ahora tenemos una promesa: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, si el pecado trae muerte,
Jesús trae vida para cada uno de nosotros. Y aquí el apóstol San Pablo quiere meternos en nuestra mente, vamos a decir así, el poder de este aguijón, el poder de esta lanza que traspasa y nos mata a cada uno de nosotros, que nos va a matar. No sabemos, como les decía, no sabemos si somos de la generación que no va a ver la muerte, pero tampoco sé si yo salgo el día de mañana y consiga la muerte. No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que vamos a ser transformados y vamos a tener un cuerpo glorificado por causa de Cristo, porque esta es la dádiva, este es el regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros por causa de lo que su Hijo, Cristo Jesús, ha hecho por ti y por mí. Ya la ley, esta ley de pecado que nos acusaba, no nos puede acusar más porque Jesús cumplió la ley a cabalidad. Jesús es aquel que venció a la muerte. Jesús es aquel que venció al pecado. Y Jesús es aquel que nos da la victoria. Y fíjense cómo el apóstol San Pablo cierra hablando en presente. No diciendo que la victoria es algo futuro o diciendo que la victoria es algo pasado. No, él nos dice que nos da en presente, aquí, el día de hoy. Jesús nos da la victoria. Dios nos da la victoria por medio de su Hijo Cristo Jesús. Hoy somos victoriosos, hoy tenemos la victoria, hoy la vida es de nosotros, hoy tenemos la vida eterna, pero todavía no. Esto es lo que se llama la escatología inaugurada, el ya, pero todavía no. Ya tengo la vida eterna, ya la vida eterna es mía, pero todavía espero la consumación de los tiempos. Ya el cielo es mío por causa de Cristo, pero todavía no estoy en el cielo. El cielo viene a la tierra domingo a domingo y experimentamos el fin de los tiempos domingo a domingo, pero todavía seguimos en este mundo pecador. Entonces vivimos en esta tensión, pero Cristo y el consuelo que tenemos es que la victoria ya es nuestra y Dios nos las da el día de hoy a cada uno de nosotros. Y es por eso que Lutero va a decir, ahora bien, el cristiano debe aprender a comprender esto y a valerse de ello. Cuando la batalla se une y la ley lo ataca y trata de acusarlo, cuando el pecado quiera matarlo y empujarlo a las fauces del infierno, y cuando su propia conciencia les diga, has hecho esto y has hecho aquello, eres un pecador y mereces la muerte, entonces el cristiano debe responder con seguridad. Es lamentablemente cierto que soy un pecador y de seguramente merecido la muerte. Hasta aquí tienes razón, pero no me condenarás ni me matarás. Y aquí nuevamente vienen las palabras de este himno bautizado en Cristo soy. Cuando Satanás venga a decirnos esto, el himno nos dice, tú Satán atento escucha, bautizado en Cristo soy. Entonces cuando venga Satanás a decirnos cualquier tipo de mentira, cualquier tipo de engaño, uno tiene que con la palabra de Dios decirle, todo sí, todo eso es cierto, pero mi Señor venció en la cruz del Calvario, mi Señor me dio perdón y salvación, mi Señor ha cargado mi pecado en la cruz y ya tú no puedes acusarme por ese pecado. Eso es la victoria que hoy Dios nos da a cada uno de nosotros, la victoria sobre el pecado que vivimos diariamente. Y es por eso que el apóstol San Pablo cierra todo este capítulo diciendo, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí San Pablo nos está hablando acerca de la vocación, nos está hablando acerca de permanecer firmes y constantes en esa fe. Y eso lo hacemos yendo domingo a domingo a escuchar su palabra, participando de los estudios bíblicos, participando de cada oportunidad que tenemos para reunirnos y aprender de la palabra de Dios. Y también en nuestra vocación diaria, en nuestro día a día, en lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y fíjense que Él dice, esa obra, vuestro trabajo, no es en vano. Entonces, Dios nos llama en nuestra vocación a hablar sobre la resurrección, a hablar sobre la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, a hablar sobre la doctrina fundamentalísima de la justificación por la fe,
donde entra la resurrección, de que somos justificados, somos justos por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Y es por eso que me quiero tomar la libertad de leer estas últimas palabras de Lutero sobre Corintios 15, que son bastante bonitas, y él dice: verás que de esta manera los cristianos deben fortalecerse en la victoria de Cristo. Con ella deben rechazar al diablo. No deben ceder ante él en una disputa, sino decir: ¿cómo te atreves a acusar y acosar a un cristiano? ¿No sabes quién es mi Señor y lo que es capaz de hacer? No hay mejor para quien pueda hacerlo que burlarse de él y desafiarlo y decirle alegremente: si quieres ser un villano, adelante, pero ten cuidado, no me molestes y tampoco esperes que te dé las gracias por ello. Si tienes tantas ganas de picar, de golpear, sube a aquel que está sentado arriba y lucha con él. Si tienes algún designio contra mí, presenta tu acusación allí, ante tu juez, que es el mío, y veamos qué consigues. Pero él no quiere ir allí, pues es muy consciente de que allí ha perdido y de que ya está sentenciado y asesinado por él. Por eso evita ir, como evita la cruz. Tampoco va a la gente impúdica, salvaje y grosera, que no se preocupa por el pecado y la muerte, pues ya los posee. No, él quiere atacar solo a nosotros, que buscamos de Cristo y que quisiéramos librarnos del pecado y de la muerte. Quiere arrancar a Cristo de nuestros corazones y asustarnos y oprimirnos con el pecado y la muerte, para que desesperemos y nos entreguemos a él por completo. Este es el hermoso sermón para los cristianos, que nos muestra cómo mediante la victoria de Cristo nos libramos del aguijón del pecado que nos mata y el poder de la ley que clava este aguijón, y nos muestra que al final este aguijón será completamente destruido en nosotros. Y ahora San Pablo concluye apropiadamente con una canción que canta: gracias y alabanzas a Dios que nos ha dado la victoria. Podemos unirnos en este canto y así celebrar para siempre la Pascua, alabando y ensalzando a Dios por una victoria que no fue ganada o lograda en una batalla por nosotros. Es demasiado sublime y grande para esto, sino que fue presentada y dada por la misericordia de Dios en la cruz del Calvario. Él se compadeció de nuestra miseria, de la que nadie podía rescatarnos, y envió a su Hijo y le permitió entrar en la batalla. Él abatió a estos enemigos, al pecado, a la muerte, al infierno, y se quedó con la victoria. Nos transfirió esta victoria para que podamos decir que es nuestra victoria. Es como si él hubiera ganado por nosotros. La única condición es que aceptemos esto con sinceridad y no demos a Dios la mentira, como hacen los que presumen vencer al pecado y a la muerte por sí mismos. Tampoco nos atrevemos a ser encontrados ingratos por esto, como hacen los vulgares y falsos cristianos, sino que debemos guardar esto en nuestros corazones, con fe firme, y confiarnos en esto, y estar siempre absortos en tal mensaje de agradecimiento, y cantar esta victoria en Cristo. Y con fe en esto debemos partir alegremente de esta vida, hasta que experimentemos esta victoria también en nuestro propio cuerpo. Que Dios nos ayude a este fin por medio del mismo querido Hijo. A él sea la gloria, el honor, por siempre y para siempre. Amén. Y así, mis queridos hermanos, se concluye el apóstol San Pablo este hermoso capítulo sobre la resurrección, donde vemos cómo Cristo es la primicia de aquellos que vamos a resucitar entre los muertos y vamos a compartir el cielo eterno con él. Entonces, aférrense a esta doctrina, aférrense y confíen siempre en la resurrección de los muertos, y que seremos levantados aún cuando estemos en nuestro lecho de muerte, aún cuando veamos a seres queridos en el lecho de muerte. Confiemos en que nos volveremos a reunir en la patria celestial con nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo ha prometido, y nuevamente, como dice la Escritura, fiel es el que ha prometido.